Vamos en esta mañana a compartir la palabra en una carta que es muy especial, una carta de Pablo. Es muy especial porque trata un tema que la Biblia no tomó mucho tiempo en explicar, y es la esclavitud. Y es en la carta de Filemón. Si ustedes tienen allí, después de Timoteo, Tito, viene Filemón, casi a lo último ya. Timoteo, Tito, Filemón. Allí. Son 25 versículos y vamos a leer una verdad en el versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Está hablando de un hombre Filemón. Vean bien que aquí Pablo le recalca algunas virtudes. Primeramente, su amor. Y su amor no es solamente una parte afectiva, sino la manifestación, la expresión, la convivencia en ese amor. Lo segundo que exalta es la consolación, ¿verdad? Ese amor que consuela. Y qué lindo cuando en momentos adversos, difíciles, algunos de nuestros hermanos nos han consolado. Y no es que te abrace y se ponga a llorar contigo, ¿verdad? Aquí hay un método muy importante, hermano, que es la palabra nos trae consolación. El Dios que adoramos en esta mañana, la Biblia dice, es un Dios de toda consolación. Y es interesante que no solamente Él consolaba por medio del amor, sino confortaba los corazones, dice. Han sido confortados los corazones de los santos. En esta mañana allí de donde nosotros estamos, confortamos, animamos, estimulamos, fortalecemos el corazón de cada hermano. Recién estuvimos orando. Dios escuchó nuestra oración. Había diferentes necesidades, diferentes situaciones. Hay otros que no los presentamos, pero Dios sabe que tenemos necesidades. La oración de fe conforta el corazón. La comunión con los hermanos conforta el corazón. Ahora no nos podemos abrazar y saludar, pero aunque sea de lejos, bendiga al hermano, salúdelo, ¿verdad? Porque eso conforta el corazón. El cantar juntos. Cuando nos ministraban por medio de la alabanza, todos levantábamos nuestro cántico y nuestra expresión a Dios. Todo eso conforta el corazón. Ahora, quiero pensar un poquito en esta carta, que son 25 versículos, para luego hacer una aplicación. No es que lo que sucede en la carta aquí lo estamos viviendo hoy, lo vivimos en forma distinta. Esta carta fue escrita por Pablo a un señor Filemón en el año 62 después de Cristo, ¿verdad? Y si algún día tú lees toda la carta de Filemón, que es muy corta, y meditas, el tema que trata esta carta es la reconciliación. Es el vivir reconciliado, el vivir en armonía. De repente nosotros tenemos desavenencias, discrepancias con algunas personas y no tenemos esa comunión, esa reconciliación. Y el problema es que algunas veces equivocadamente nosotros guardamos eso en el corazón y nunca le decimos nada a la persona, ¿verdad? Guardamos eso, ese dolor, ese rencor, ese resentimiento contra una persona y no le decimos nada. Y sabemos que en la práctica esto a lo largo trae serios problemas. Y no es lo bíblico. La Biblia nos dice que si algo tenemos en el corazón, antes de poner la ofrenda, antes de nosotros dar algo para Dios, antes de elevar una oración, algo, dice que suspendamos por un momento eso y vayamos y pongámonos a cuenta con la persona. ¿Sabes que guardar cosas en el corazón es muy dañino? Trae mucho problema, trae complicación. Tal vez vos no la ves a esta problemática el segundo día, pero después de mucho tiempo, después de mucho guardar en el corazón esto que te ha llevado a tomar decisiones a veces hasta equivocadas, eso te perjudica. Y hermanos, amigos, no es nada más triste que ver a una persona
que llega al hecho de partir en la eternidad con cosas en el corazón. Uno de los síntomas de esa persona que ha guardado cosas en el corazón cuando está frente a la eternidad es la desesperación. La desesperación que la persona tiene por sacar eso y vivió todo dentro del corazón. Pero bendito sea Dios, que de repente no podemos hablar con la persona. Pero en esta mañana tú y yo podemos hablar con Dios y entregarle eso que está en nuestro corazón. Si en algún momento tenés que resolver una situación para reconciliarte, lee la carta de Filemón. Pablo escribió esta carta desde la cárcel. Estaba en Roma y sabía de una situación que él vivió allí en la cárcel con Onésimo, un personaje que se convirtió en la carta, y escribe esta carta a Filemón intercediendo. ¿Se acuerdan ustedes que también desde la carta escribió otras cartas a distintas iglesias? A la iglesia, a los Efesios, le escribe desde la cárcel, a los Filipenses y a Colosenses. Estas tres cartas, Filipenses, Efesios y Colosenses, son de la cárcel junto con Filemón. Ahora, qué tremendo el ánimo de Pablo, estando preso, pero no estaba en una celda, sino que él tenía una cadena atado a su pie derecho, un tramo de cadena y en la punta una bola grande de piedra, que cada vez que Pablo quería trasladarse, el soldado tenía que cargar esa piedra con esa cadena y trasladarlo a Pablo. No era que estaba en una celda, era distinto el procedimiento, porque él era por asuntos religiosos que estaba allí. Pero en medio de esa prohibición de libertad tiene ánimo para escribir. ¿Has leído la carta de Efesios, Filipenses o Colosenses? ¿Viste cómo da ánimo, cómo Pablo da esperanza? Él no se identifica en ningún momento. Pero ¿saben que en esta carta a Filemón, desde la cárcel, hay una verdad importante que podemos aplicarla? Él no dice, y estoy aquí en la cárcel por causa de Cristo, aunque hay momentos difíciles, ¿verdad? Pero también hay momentos alegres. No, Pablo no habla de esta manera. Pablo estaba hablando, decía, yo prisionero de Jesucristo. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que todas las situaciones que pasaban en la vida de Pablo estaban notificadas de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y él está allí en la cárcel, preso, pero está por la causa de Jesucristo y porque Cristo lo ha permitido. Yo te quiero ministrar en esta hora que lo que te sucede es verdad que nos afecta, que nos entristece, que nos preocupa, pero toma algo de descanso, tomemos algo de descanso. Todo eso pasa con el permiso, con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí toma fuerza. Y a los que aman a Dios, mirá que es difícil en la cabeza entrar eso. Sí, pero usted no sabe, pastor, es lindo para usted decirlo de ahí, pero yo vivirlo, bueno, a los que aman a Dios todas las cosas los llevan para bien. Pero ¿cómo podemos entender esto? Cuando tenemos conciencia que todo lo que pasa, pasa por el permiso de Dios. En el versículo 1 habla de prisionero de Jesucristo y en el versículo 9, prisionero de Jesucristo. Y unánime declaramos, el Señor tiene control de toda mi vida. Amén. Tiene control de toda nuestra vida. Ahora, no vamos a tomar tiempo, pero les digo solamente, la carta de Filemón, podemos hacer un paralelismo con la carta a los Colosenses. Hay una cantidad de nombres que aparecen en Filemón y que aparecen en Colosenses. Por ejemplo, aparece el nombre de Apia, Arquipo, Onésimo, Epafras, Marco, Aristarco, Demas, Lucas. Si ustedes lo leen en la carta a Filemón y en el capítulo 4 de Colosenses, estos nombres aparecen en las dos cartas. Ahora, ¿qué nos da a entender esto? Que este señor Filemón
era creyente, era miembro, se había convertido en la iglesia de Colosa bajo el ministerio no directo, pero sí de Pablo. Filemón era un creyente de la iglesia de Colosa, se había convertido bajo el ministerio de Pablo. Su esposa Apia también era de la iglesia de Colosa y su hijo Arquipo. Lindos nombres. Si tuviera un nieto, un hijo, ¿no le ponía Apia, Arquipo, Onésimo? No, me pone una cara como que no le gustan los nombres. Bueno, Apia era la esposa de Onésimo, Arquipo era el hijo. Ahora, esto nos muestra la relación. Entonces, aquí empieza la historia. Filemón, que era quiero recalcar, las iglesias recién comenzaron a funcionar en templos, en edificios, en el siglo III después de Cristo. Ahora nosotros estamos en el año 62 después de Cristo. Entonces, los templos, los edificios no existían. A fines del 3, comienzo del siglo IV, es cuando se empiezan a construir lo que hoy nosotros llamamos los templos, las iglesias. Pero en aquella época las iglesias funcionaban en las casas de familia. Y aparentemente en Colosa había varias iglesias. Y una de estas iglesias en Colosa estaba en la casa de Filemón, de Apia y de Arquipo, estos dos padres con este hijo. Ahí funcionaba la iglesia en Colosa. Ahora, Filemón, nosotros entendemos allí por el versículo 16, que era dueño de una venta de esclavos. Y esto suena un poco chocante a nosotros. ¿Qué pasa con el esclavo? Mira, la Biblia no te especifica nada. La única carta que habla de esclavo es esta, la de Filemón. Y yo te invito a que podamos sacar una lección espiritual de esto. En el Antiguo Testamento, en Levítico, había situaciones de esclavo. No te digo que es la respuesta correcta, pero hoy nosotros encontramos préstamos, la palabra más común que todo el mundo participa en los préstamos. En aquella época no había hipoteca de alguna propiedad que tenés, en aquella época existía. Pero al no tener tanta facilidad para adquisición de dinero, alguien podría comenzar a vender su vida. Casi siempre lo primero que se hacía era vender los hijos, ¿verdad? Y luego comenzaba a integrarse a venderse uno de los integrantes de la familia. Se vendía la mujer y a lo último podría venderse el hombre como esclavo. Alguien lo tomaba como siervo, como su colaborador, como su sirviente y lo llevaba. Y en el Nuevo Testamento aparece la palabra siervo. No es lo mismo que esclavo, pero tiene una similitud. Nosotros encontramos una historia en el Antiguo Testamento de Oseas, que Gomer, la mujer de Oseas, vivió una vida equivocada y en un determinado momento de su vida no tenía respaldo económica y ella se vendió como esclava. Ella se entregó como esclava para pagar una deuda. Y es así que tuvo un tiempo sirviendo como esclava hasta que luego el dueño se cansó de esta esclava, ya no rendía lo suficiente y la remata en una subasta pública. En una tarima allí en la plaza la ponen y empiezan a vender esclavos. Lo llevaban, lo exhibían, lo mostraban y eran vendidos y ya no tenían derecho sobre su persona. Y la lección de Oseas, ¿se acuerdan? Es que Oseas la remata. Y cuando vuelve a su casa hay una frase que es muy aplicable a la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Él se da vuelta hacia atrás y le dice, la primera vez yo te elegí, le dice a Gomer, su mujer, pero ahora te compré. ¿Y sabe que ese es el mensaje de Jesucristo? Todos somos criaturas de Dios. Todos hemos sido, la vida nos ha sido dada por nuestro Dios. Nos hemos alejado de Dios. Pero en la segunda instancia,
Dios nos ha comprado por medio de la sangre de Jesucristo. Y en esta mañana, iglesia, te ministro con esta verdad. La segunda vez nuestro Dios nos compró. Entonces, respira hondo y viví la vida plena en Cristo Jesús. Aleluya. Muy bien. Filemón vendía esclavos, era dueño de una compañía de esclavos, era miembro de la iglesia de Colosa, y es así que uno de sus esclavos se escapó, se subordinó, se fue, y se llamaba Onésimo. Ahora, deducimos, nos dice la historia bíblica, que Onésimo tuvo que robarle algo a Filemón para poder llegar en alguna embarcación hasta Roma. Entonces, Filemón huye de la casa, Onésimo huye de la casa de Filemón, se subleva como esclavo, y si será chico el mundo, aparece en Roma, y entre las cosas que le llama la atención en Roma, escucha la predicación de Pablo en la cárcel. Va a escuchar a Pablo, Onésimo escucha a Pablo, se convierta, acepta a Jesucristo, y un día, tal vez en la tarde, tomando mate, Pablo y Onésimo concluyen que él era esclavo de Filemón, y Pablo conocía a Filemón, que era miembro de la iglesia en Colosa. Y ahí se entabla una íntima relación. En el libro de Filemón nos dice que Pablo hablaba mucho a Onésimo. Pablo se convierte en un sirviente de Pablo en la cárcel, de un colaborador de Pablo en la cárcel. Y Pablo decide mandarle a Onésimo a Filemón como esclavo, ¿verdad? Que lo reciba porque él era el dueño, y lo manda acompañado de Tíquico con esta carta. Pablo le escribe esta carta a Onésimo, manda a Tíquico y a Onésimo para que se disculpen ante Filemón. ¿Cuál es la verdad que sacamos? Primeramente, hermanos, mira el versículo 10. Lo que dice Pablo con relación a Onésimo, este esclavo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Esto es lo que yo le decía recién. Este esclavo Onésimo le fue de bendición a Pablo, pero le envía para que su dueño Filemón tome cuenta. ¿Sabe que Onésimo significa útil? Y aquí hay un contraste de palabra. Antes Onésimo era un inútil, era esclavo, huyó, se levantó contra Filemón y se fue. Ahora que se convirtió con Pablo en la cárcel, ahora que conoce a Jesucristo, de inútil pasa a ser útil. Y ahora te es útil, ¿por qué? No solo que te va a servir, sino que ahora es hermano en Cristo. Tú eres el dueño, él es el esclavo. Él te sirve, tú le das órdenes. Pero ahora hay un vínculo entre los dos, que es la salvación en Jesucristo. Son hermanos en Jesucristo. Ahora, ¿saben ustedes que cualquier esclavo que se emancipaba y huía, cuando era rescatado, ¿verdad?, podía llegar a arrebatársele la vida, ¿verdad? O entre los castigos que merecía era la muerte. Algunos castigos era que le cortaban alguna falange del dedo, del pie o de la mano o algo, ¿verdad?, para que no tuviera un equilibrio total, o la vida. Ahora, aquí Pablo no habla nada de eso.
Ahora dice, recíbele como un hermano en Cristo. Y esta es una verdad importante, hermano. Hay diferencias entre nosotros, hay distintos conceptos, hay distintas fisonomías físicas. Pero ¿qué tenemos en común en esta mañana? La salvación en Jesucristo. ¿Qué tenemos en común? De repente, no sé, no te gustó la alabanza que hoy se ministró. Y ese coro a mí no me gusta, a mí me gusta otro. Bueno, hay diferencias. Pero sabés que toda la alabanza la dirigimos a un mismo Dios. Entonces tiene que movernos eso. De repente vos viniste de mal carácter. Ay, cómo me miró, qué es lo que me... Sí, es verdad, hay diferencia, hay diferencia, hay diferencia. Y va a haber diferencia hasta el momento que Cristo venga. Pero hay algo que más importante. Nos une Jesucristo y la adoración continua a Él cuando nos congregamos. Ahora, Pablo intercede por Onésimo y le dice, tú también te debes a mí, o sea, tú te convertiste conmigo, pero yo no te pongo como carga eso. Pero hay algo, si algo te debe, ponelo a mi cuenta que yo te lo voy a pagar. Ese es el lugar de tomar el lugar del otro por necesidad. Hay momentos, hermanos, que uno no solamente tiene que orar por el hermano, si uno puede hacer algo, tenemos que hacerlo, porque tenemos una común salvación entre los dos. Ahora, Pablo quisiera que Onésimo permaneciese, pero se lo manda. Y aquí quiero pensar en algunas aplicaciones. Filemón era dueño de esclavo, Onésimo era un esclavo sublevado, se convierte, Pablo lo manda ahora. Hay un denominador común, que antes era inútil y ahora es útil, que antes era esclavo y ahora es hermano en Cristo, que hay una comunión entre Onésimo y Filemón. ¿Cuál es la aplicación hoy? Hoy nosotros también encontramos gente que no está, pero no abunda tanto, que son esclavas. Nosotros vemos el tráfico de personas, la prostitución, cómo está en todo el mundo. O sea, no es algo aquí, no te agarre la cabeza, es aquí en Uruguay. No, en todo el mundo esto. Hay ese tipo de esclavitud. Y gracias a Dios que Dios está levantando un ministerio en la iglesia para trabajar con esa gente, con esas personas. Pero pensemos en otro tipo de esclavitud. Pensemos en la gente obsesiva, la obsesión, que hasta cierta medida está bien ser obsesivo, ordenado, preocupado, tener todo bajo. Pero cuando eso ya te domina, cuando eso ya te controla, cuando vos no podés disfrutar de nada por esa obsesión, eso es una esclavitud. Y entre nosotros a veces encontramos gente obsesiva que no puede compartir lo genuino, lo expresivo de la fe. Pero no nos olvidemos, si tiene a Jesucristo en el corazón, si ha aceptado al Señor como Salvador, tiene comunión con nosotros. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Que el Señor continúe obrando en su vida para que sea un cristiano pleno con vida abundante en Cristo Jesús. Pensemos, hermano, en la violencia. ¿Sabés que en la iglesia está apareciendo con mucha frecuencia la violencia? La física aparece, la psicológica aparece, la violencia emocional también. Y vos decís, pero no es un convertido, no es una persona que conoce a Cristo. Sí, pero está en otra situación a la tuya o a la mía. Ahora, ¿qué podemos hacer con esa persona violenta? No sirve, no aceptó a Cristo, se va al infierno, es condenable, Dios lo desecha, hay cosas que no le ha entregado al Señor. Pará. ¿Vos sabés el historial que tiene esa persona de fondo? ¿Vos sabés la controversia que tiene dentro de su corazón? Los complejos, la baja autoestima, no sé, la cantidad de situaciones no resueltas. Pero ¿sabés que por lo que vemos y está aquí con nosotros y alaba al Señor, Dios lo ama? ¿Y cómo podemos ayudarle a esa persona, diríamos, que es tan violenta, que es tan agresiva? Hermanos, amándola en Cristo, orando con ella y entendiendo que ella y yo, aunque somos distintos,
tenemos a Cristo como Salvador. Y sabés que no es que aparece de vez en cuando. Eso está presente. Nosotros lo hemos aprendido a manejar. Por eso son tan lindos, hermanos, los campamentos. Porque en los campamentos estás 3, 4 días y vas a saber quién tiene mal carácter, quién se queja de todo, quién quiere que los demás les sirvan, que dónde está el amor. No, no, no. La vida cristiana me dan, pero yo también tengo que dar. Y ese es el error que a veces tenemos. En la vida cristiana, los hermanos que están en Cristo me dan cantidad de cosas, pero yo también tengo que dar. Por ejemplo, algo que nos recomienda la Biblia es dar palabra de ánimo. Palabra de ánimo, de estímulo que incremente a la gente. Entonces encontramos la obsesión, la violencia, el consumismo, pero no importa lo que haya, lo que tengamos. Aquí tenemos que superar, tenemos que salir de eso. Yo no puedo quedar con mi obsesión, no puedo quedar con mi violencia, no puedo quedar con mi consumismo. Dios tiene que ministrar a mi mente. ¿Y a cuál punto? Al punto de llegar que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que pensar como Cristo. ¿Vos te lo imaginás a Cristo con un placar lleno de ropa y de túnicas? Y una cantidad de sandalias. ¿Cómo andás de zapatos, Gerardo? Mira, llega Gerardo a la casa de Jesucristo, le da las sandalias mejor, Gerardo, ¿lo creo o no? No te daría esa camisita ahí a cuadro como la nuestra, pero nos daría algo, una túnica. Ahora, vean bien, hermanos, que no es que tenemos que vivir como Jesucristo. Dios nos da una vida a cada uno y tenemos que saberla vivir y disfrutar. ¿Cuál es Jesucristo? Jesucristo no estaba atado, no estaba ligado, su corazón no estaba puesto. Era una amplitud. Vean bien, hermano, ¿vos te lo imaginaste a Cristo en el ministerio orando para que no le falten los alimentos? ¿Vos te lo imaginás a Cristo comiéndose las uñas porque le venían a cobrar los impuestos romanos y no tengo que pagar? Y qué horrible, y esto sinvergüenza, esto saca plata. No, míralo a Jesucristo. Alguien trae panes y peces y ¿qué hace el Señor? ¿Tú crees que el Dios nuestro multiplica? Estaba atrasado en los impuestos y Judas dice, Señor, han entrado pocas ofrendas, ¿qué hacemos? Dice, vayan y pesquen. Y van, le da la orden que pesca, saca una vieja el agua grandísima, ¿verdad? Ahora, ábrenla la boca. ¿Qué había dentro de la boca? Una moneda. ¿Qué hacemos con esta moneda? Paguemos nuestros impuestos. Dad a César lo que es a César y a Dios lo que es de Dios, sin murmurar y sin quejarte y sin victimizarte. El Dios nuestro provee, ¿lo crees o no? Entonces tenemos que poner en nuestra cabeza ese estilo de vida de nuestro Dios. Estoy pensando que hoy existe tanto, hermano, que a veces aparece en nuestro, gente con trastornos. No es que nos sirvan, no es que nos cansen, no es que si han aceptado a Jesucristo, Dios tiene que tratar con esa vida. ¿Y cuál es el común denominador que tenemos? A pesar de que tiene ese trastorno, a pesar de que tiene esa limitación, Cristo murió por él y lo está intentando dejar que gobierne su corazón. Pensemos en gente, hoy hermano hay cantidad de gente con delirios, pero delirios mal vistos, ¿verdad? No delirio de creer, delirio de cosas irreales. Y vos ves que te agarran la Biblia y te dicen, pero cosas antibíblicas. Hermanos, yo creo que si en este momento partimos, el otro día estaba en oración pensando, como iglesia no podemos parar delante de Dios en lo que tiene que ver con convicción, que hasta hoy predicamos la sana doctrina. Y yo digo, me gustaría, Señor, cuando nos lleva a todos los San Martín, pararnos todos enfrente. Bueno, Señor, hemos defendido a la sana doctrina, que es algo importante, porque hoy voy a escuchar tantas situaciones
Y la gente que entra en internet y googlea, hermano, escuchad de lo que vos quieras escuchar. Y de cosas que es tan simples como están en la Biblia explicadas, la gente las tramoya, las arregla y te las larga y la gente cree y acepta y aplaude y sí es Dios y nos habla. Cuando son tan antibíblicas. Ahora, hermano, todo ese delirio, toda esa manipulación, las medias doctrinas, pero no las completas doctrinas. Dios prospera y nos suple a nosotros, ¿sí o no? ¿Tenés un cambio desde que te convertiste? Podemos dar gracias a Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero hermano, la prosperidad no es un testimonio que yo tengo para dar al mundo. Mira el auto que tengo. ¿Y por qué no decir, mira la bicicleta que tengo, que es bueno para hacer ejercicio, ¿no? Nos cansamos enseguida, pero igual vale la pena. Mira la bicicleta que tengo. No, siempre todo eso grandeza, eso es antibíblico. Y cuando comenzamos a aceptar estas doctrinas, estas teologías, entramos en esos mecanismos delirantes. La depresión, hermano. Ahora está muy de moda este tema, todo el mundo habla de depresión. ¿Cuál es el problema nosotros como uruguayos? Que menos de la mitad de los deprimidos son los únicos que están diagnosticados. Los otros viven feliz y contentos, que tienen momentos de angustia, que tienen momentos de melancolía, que a veces tienen el ánimo bajo, que no les da ganas de vivir, pero ahora se bañó. La otra, más de la mitad, no están diagnosticados y viven como si no supieran lo que le está pasando. Ahora, esto está llegando a la iglesia. No podemos desechar al depresivo, no podemos desechar al delirante, no podemos desechar a la persona que tiene algunas situaciones no resueltas. Hoy está viniendo gente que ha sido sobreprotegida. Vieron que la mamá le daba todo, el papá le daba todo, querían la luna le traía. ¿Vos te imaginás esa persona cuando tiene 20, 25 años? ¿Quién lo aguanta a un sobreprotegido o una sobreprotegida? Diríamos, ¿qué pasa con eso? Es que cuando sea mayor no sirve porque no puede lograr en la vida todo lo que quiere. Es el que todo tiene razón. Que a veces surge en la familia, papá, vos decís tal cosa, pero viste que los gurises interpretan demasiado y ahí te enojas. ¿Y qué pasa con esa situación? Dios está tratando. Y hermano, lo que tenemos que mirar para todas estas diferencias no es que la iglesia no es perfecta, no es que los hermanos están convertidos, es que Dios está tratando con nosotros. Y hermanos, algunos llevan procesos largos, otros tienen procesos más cortos, otros tienen experiencias que transforman muy abundantemente. Pero en el versículo 21, Pablo le escribe a Filemón, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y en esta mañana ministramos a la iglesia. Estamos confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. ¿Vieron que la generación de ahora con lo mínimo es suficiente? Lo mínimo es suficiente. Llegar ahí a lo mínimo, ya cumplir. Ahora, en el Evangelio a nosotros nos es la propuesta diferente. Primeramente, obediencia a Dios. Hay que sentirlo en el corazón. Hay hermanos que son diferentes, hay hermanos que están en etapas distintas, pero somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Al menos si está dentro de la iglesia, está intentando vivir esta experiencia. Y lo segundo, hay momentos que hay que hacer más de lo que podemos, pero por amor a Jesucristo. Por amor a Jesucristo. Que el Espíritu de Dios traiga esta convicción a cada uno de nosotros como iglesia.